Para empezar, le ruego no confundir la resistencia con la oposición política. La oposición no se opone al poder, sino a un gobierno, y su forma lograda y completa es la de un partido de oposición, mientras que la resistencia, por definición, no puede ser un partido, no está hecha para gobernar a su vez, sino para resistir. Tomás Segovia, 1996. La aparente infabilidad de la globalización choca con la terca desobediencia de la realidad. Al mismo tiempo que el neoliberalismo lleva adelante su guerra mundial, en todo el planeta se van formando grupos de inconformes, núcleos de rebeldes. El imperio de las bolsas financieras se enfrenta contra la rebeldía de las bolsas de la resistencia. Sí, bolsas, de todos los tamaños, de diferentes colores, de las formas más variadas. Su única semejanza es su resistirse al nuevo orden mundial y al crimen contra la humanidad que conlleva la guerra neoliberal. Al tratar de impedir su modelo económico, político, social y cultural, el neoliberalismo pretende subyugar a millones de seres y deshacerse de todos aquellos que no tienen lugar en su nuevo reparto del mundo. Pero resulta que estos prescindibles se rebelan y resisten contra el poder que quiere eliminarlos. Sabiéndose iguales y al mismo tiempo diferentes, los excluidos de la modernidad empiezan a tejer las resistencias en contra del proceso de destrucción que lleva adelante el neoliberalismo. En México, por poner un ejemplo, el llamado Programa de Desarrollo Integral de Tehuantepec pretendía construir un moderno centro internacional de distribución y ensamblaje de mercancías. Este proyecto sería zona ensambladora bajo el régimen de maquiladoras. 2 millones de pobladores del lugar pasarían a ser estibadores, controladores de paso o maquiladores. También en el sureste mexicano, en la selva lacandona, se echa a andar el programa de desarrollo regional sustentable para la selva lacandona. Su objetivo real era poner a disposición del capital las tierras indígenas que, además de ser ricas en dignidad e historia, también lo son en petróleo y uranio. Así habla, entre otras cosas, el tema de las bolsas de resistencia escrito por el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a mediados de 1997, en el cual hace mención a este mismo movimiento y defendiéndolo de las acusaciones falsas que se le dan por parte del gobierno mexicano desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, pretender la separación del país cuando el motivo de este movimiento fue la defensa del país frente al neoliberalismo y las defensas de la autonomía para los pueblos indios que no eran reconocidos como parte de la sociedad. En este escrito también se culpa al ejército mexicano de luchar contra esta defensa del pueblo y de apoyar a un gobierno que ha destruido ya las bases materiales de la soberanía nacional y ha entregado al país no solo al capital extranjero, sino también al narcotráfico. Pero estos movimientos realizados en la década de los años 90 y más recientemente otros grupos que se levantan contra el gobierno, están en razones para actuar de ese modo. Se entrevistó a varias personas respecto a estos temas recién abordados y esto fue lo que nos comentaron. ¿Qué opinas respecto a cómo el gobierno está moviendo el país? Pues como siempre, ¿no? Lo mueven a su conveniencia de las personas que están en el poder. ¿Crees que sea necesario un cambio? Sí. ¿Qué tipo de cambio? Pues desde todas las personas que se informen respecto a sus pensiones, a la educación, saber cómo en realidad se debe de ir haciendo las cosas y si en algún momento ellos pueden poder apoyar al momento de saber en dónde pueden apoyar. ¿Y tú qué harías para generar ese cambio? Pues yo siento que el cambio está en cada persona. O sea, si tú eres... Lo que yo digo que le hace falta a México es amor por México. O sea, las mismas personas que se preocupen por México. ¿Y qué opinas respecto a los grupos que se han rebelado contra el gobierno
gobierno y que los han reprimido? Que va a ser difícil, pero pues poco a poco se va a lograr. ¿Y esto qué genera en ti? Pues en parte me da ganas así como que de apoyarlos en algunos, no obviamente no todos. Pero sí me gustaría estar como que un poquito más informada al respecto de cada uno de esos grupos y sí ver si en algún momento sí tienen como que coherente lo que están diciendo y lo que podría llegar a beneficiar, o es otro mono que también dice que viene siendo el santo y viene metiendo la pata igual que todo el mundo. Entonces, verías si es buena la causa, la apoyarías, y si no, Sí, no la apoyarías. exacto. Ok, sería todo, gracias. ¿Qué opinas respecto a cómo el gobierno está moviendo el país? Pues la verdad no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta cómo lo está haciendo. Creo que se está dejando influenciar mucho por los demás países. Sí, no está pensando en su gente, solo en cómo los demás países manejan, y no estamos en la misma situación. ¿Crees que sea necesario un cambio? Sí, ¿Qué tipo de cambio? pues que pensara más en la gente más humilde, no solo en los que están con mejores recursos. ¿Mejores recursos? Sí, que mejores recursos económicos, pues los que están mejor acomodados son los que más apoyan, y a la gente de más abajo, de menos recursos, no tienen ayuda. ¿Y tú qué harías para lograr ese cambio? Yo más bien pediría que el presidente o el gobierno, no sé, se dieran una vuelta por las colonias de más bajo nivel y que vieran las necesidades que hay, porque dicen que está cambiando y que cambia mucho, y la verdad por donde yo vivo no he visto ningún cambio, lo veo igual. ¿Qué opinas respecto a los grupos que se han rebelado contra el gobierno y que los han reprimido? Es que es una forma de expresar lo que sienten, porque te digo, nunca se echan una vuelta a las colonias de más bajos niveles y la verdad no saben cuáles son las necesidades de ese tipo de personas. Los grupos que se han rebelado son de este tipo de personas, de colonias de más bajos recursos y que necesitan ayuda. Por eso se han rebelado. ¿Y qué sensación te genera que en el país se esté viviendo este tipo de situaciones? Pues me genera la verdad mucha incertidumbre, porque yo tengo hijos y no sé la calidad de vida que le vaya a tocar a mis hijos por estas situaciones. Entonces te genera miedo. Me genera incertidumbre, mucho miedo, sí. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué opinas respecto a cómo el gobierno está moviendo el país? Bueno, yo opinaría que este gobierno no es de la gente que esperaban, pues, de este gobierno. Fuera posible que hubiera cambio, pues, para la gente. Cambio, que realmente responda, pues, por la gente, por su gente, por todo el México y la República. ¿Crees que sea necesario un cambio? Yo pienso que sí. ¿Enfocado a qué? Por lo mismo, pues, de que queremos que un gobierno digno y todo, que responda como lo que quiere pues el pueblo más marginado y todos los demás. ¿Usted qué haría para generar ese cambio? Pues habrá que comunicarnos entre la gente, pues por ahí ya creo que también mi misma gente son testigos, son mismo que quisieran también que hubiera cambio, pues. ¿Qué opinas respecto a los grupos que se han rebelado contra el gobierno y que los han reprimido? Porque es que pues es contra el gobierno, por eso es lo que no quiere, pues, que alguien se levante a protestar otras cosas, precisamente por eso no, el gobierno mismo, pues con el poder que tiene, pues ahí los calla. ¿Qué sensación te genera que el país esté viviendo este tipo de situaciones? Pues la verdad es tremenda, pues tremendo, aquí ya
vive con miedo y todos los demás, el presión que siente con el gobierno, pues cualquier cosa, y pues eso es la impresión que tenemos por ahí. Sí. Muchas gracias, sería todo. ¿Qué opinas respecto a cómo el gobierno está moviendo el país? ¿Lo está moviendo en qué? Sobre las reformas que está poniendo, todo ese tipo de situaciones. Yo creo que la situación del país está peor que nunca. Creo que las reformas, en vez de beneficiar, nos han perjudicado a todos, porque ya se está viendo que los precios, en vez de los energéticos, en vez de bajar, están más arriba. ¿Sí? Así es. El gas, la gasolina, y ya se está viendo reflejado en los precios. Ahorita está difícil la situación. ¿Crees que sea necesario un cambio? Yo creo que sí es necesario un cambio de gobierno. Es más, deberían de quitarlo ahorita ya al presidente que está ahorita. ¿Y tú qué harías para generar ese cambio? Pues yo, a lo mejor sí es necesario manifestarse, eso porque yo he visto que en las elecciones no se respeta realmente lo que quiere la gente. Porque en las últimas elecciones yo no creo que haya ganado el PRI. ¿No? No creo. Como si le preguntas a la mayoría de la gente, nadie votó por el PRI y el PRI ganó. ¿Qué opinas respecto a los grupos que se han rebelado contra el gobierno y que los han reprimido? Como por ejemplo que lo de Ayotzinapa. Ajá. Pienso que es algo que no debería de hacerse. Pienso que la mayoría de los reclamos que se hacen son porque se haga justicia y no debería haber recriminaciones del gobierno. ¿Y ese tipo de situaciones qué generan en ti? Coraje. Coraje. Sí, o sea, porque son muchas injusticias lo que está pasando, también con lo de los maestros. También es algo que pues sientes impotencia porque pues, no puedes hacer mucho, pues. Nomás lo que te toca acá en tu lugar, pues. Sería todo, gracias. Bueno, ¿qué opinas respecto a cómo el gobierno está moviendo al país? ¿Qué opino? Pienso que nos están manejando como que a su antojo, ¿no? Como nos tienen como borregos, como títeres, como que nos ponen muchas cortinas de humo para que no nos demos cuenta de lo que en realidad está pasando. Y nos tienen dormidos con el fútbol, con cosas así demasiado tontas. ¿Tú crees que sea necesario realmente un cambio? Sí, ¿Enfocado a qué? yo pienso que un cambio enfocado a la educación. Tendrían que enfocarse más en la educación en el país. Siento que todavía hay muchas zonas en donde todavía ni siquiera llega la educación y hay demasiados niños que se están quedando sin educación y pues lógicamente van por un mal camino. Tú, como persona, ¿qué harías para lograr este cambio, para que se lograra este cambio? Yo daría todo de mí, ¿no? En el aspecto hasta, primero que nada, primero trabajar en mí, porque no voy a poder cambiar a mi país si no cambio primero yo. Entonces, primero tengo que cambiar yo para que los demás vean que yo cambié y poder inspirarlos a cambiar. Eso es lo que yo haría. ¿Y qué opinas respecto a los grupos que se han rebelado contra el gobierno y los han oprimido? ¿Como cuáles grupos en específico? Como en Ayotzinapa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La verdad no he investigado mucho sobre el tema, pero sí estoy a veces un poco en desacuerdo en la violencia. No me gustan las manifestaciones que sean violencia ni cosas así, entonces no sé si no he investigado mucho sobre el tema, así que no te puedo decir mucho. Ok. Y lo poco que sabes, ¿qué tipo de sensación te ha generado las pocas noticias que sabes? Pues tristeza, porque la verdad vivimos en un país en el que
a diario hay violencia en todos lados y no solo es Ayotzinapa, así como lo dices, en todos lados hay violencia, hay matanzas y ni siquiera nos damos cuenta. Nos estamos manejando mucho por la violencia. Sería todo, gracias. De nada, a ti. Hubo otros entrevistados que prefirieron no ser grabados, pero entre todas las entrevistas se llegaron a varias conclusiones. Por ejemplo, todos estaban de acuerdo en que hacía falta un cambio radical de gobierno y todos tenían ideas. Cuando se les preguntaba qué harían, todos proponían algo. Pero al preguntárseles cómo los hacía sentir estos actos que ocurrían en todo el país, hacían mención a sentimientos negativos como coraje o enojo, también a sentimientos de cohibición como impotencia, miedo o angustia. Entonces, ¿el cambio por dónde se debe iniciar? Dicen que un pueblo no debe temer al poder de su gobierno, sino el gobierno debe temer al poder del pueblo. Dejando de lado el miedo o la impotencia, es como han surgido estos grupos de levantamiento. Así como en los 90 se dio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se dio el caso reciente del arresto de José Manuel Mireles Valverde, quien era un líder en el movimiento de las autodefensas del estado de Michoacán contra el cártel de los Caballeros Templarios, y quienes exigían al ejército y al gobierno la captura y o la muerte de sus principales líderes, estando en primer lugar Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Después del arresto de Mireles, el 27 de junio de 2014, se hizo mucha polémica al respecto. Por ejemplo, se dijo que fue arrestado por portar armas de fuego ilegales cuando era bien sabido que él nunca iba armado. Y este arresto ocurrió una semana después de una entrevista que dio en Canal 13, en la que denunciaba al presidente Enrique Peña Nieto de la participación en las irregularidades que vivía el estado de Michoacán. Dicha entrevista tuvo que ser cancelada debido a una llamada telefónica realizada a la televisora, en la que se ordenaba la terminación inmediata de dicha entrevista. Entre otras cosas, desviaron la atención de su arresto cuando partidarios del PRI dieron público un supuesto amorío que Mireles tenía con su antigua abogada Thalía Vázquez. El director estadounidense Matthew Heineman filmó la película Cartel Land, en la que revivió la situación que se vivía en el estado de Michoacán, y con las investigaciones que realizó en México, haciendo una comparativa que se vivía en Arizona, el tema de los migrantes ilegales, que provenían principalmente de México, y el tráfico de drogas, afirmó en un momento este director: en México la violencia es real, es visceral, mientras que en Arizona es mucho más teórica, es más un miedo de que la guerra de las drogas atraviese la frontera. Shedding light